Bueno, les decía antes del corte, en las últimas semanas, por distintos hechos, ha tomado nuevamente mucha presencia en los medios, en la discusión pública, el tema de la inseguridad, ¿no? Es decir, ha habido ciertos hechos que llevan muchas veces a las víctimas a demandar mano dura, se suele decir, cuando se está diciendo en realidad quizás eso es un eufemismo por decir un exceso en la aplicación de la represión en los hechos delictivos, y seguramente las víctimas no son lo más indicado para señalar cuál debería ser la estrategia en ese caso. Por eso hemos invitado a dos personas que tienen dos miradas desde distinta actividad, pero que conocen el problema de la inseguridad, de la aplicación de la norma y de la realidad con que se convive cotidianamente en una ciudad, con una sociedad compleja, con muchos rasgos de violencia como es la sociedad de Córdoba. Las dos personas son el doctor Carlos Nagy, que seguramente ustedes conocen, un abogado penalista muy conocido, que ha tenido intervención en causas importantes y que tiene libros escritos sobre la cuestión de la norma penal, y desde una perspectiva totalmente distinta, también conocido, Mariano Berlín, ese cura de Müller que trabaja en un contexto realmente complejo y que ha visto muy de cerca situaciones que seguramente conmueven y hacen pensar desde una perspectiva, desde la perspectiva de alguien con muchas convicciones religiosas, pero más allá de eso, con una tarea pastoral importante, hace pensar, bueno, qué es lo que le sucede a esta sociedad. Así que le doy la bienvenida, doctor, en mi nombre, le agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo, lo mismo Mariano, que hayan venido. Y voy a comenzar con usted, digamos, haciéndole una pregunta que es ¿cómo ve usted el marco normativo? Es decir, hay ciertas cosas que se dicen, y muchas veces se dicen en los medios, que dicen, bueno, no, el problema es que la ley tiene que ser más dura. Yo tengo muy presente, por supuesto usted lo conoce mucho mejor que yo, aquella idea del señor Bloomberg, que parecía que era ingeniero, que movilizó mucho a la sociedad, como que el mensaje era, no, acá lo que hace falta es mayor dureza, ¿no? Y yo creo que eso está muy presente. Después le voy a preguntar por el comportamiento del gobierno en los últimos tiempos con relación al incidente en el cual este agente de policía mató a la persona que había asaltado y apuñalado a un turista, ¿no? Pero le pregunto primero, ¿cómo estamos en términos de la norma? ¿Falla la norma? ¿Fallan los jueces o no falla la norma ni fallan los jueces? Para poder contestarlo necesito efectuar una apreciación. Como sociedad estamos caminando por terreno o campo minado. Nadie en su sano juicio puede conocer que hay un incremento importante en los niveles de delincuencia, cuantitativamente hablando y cualitativamente hablando, niveles de crueldad jamás vistos en la historia. De todas maneras, la herramienta legal, el Código Penal, ofrece un abanico de respuesta punitiva, de la posibilidad de darle al ciudadano una solución, expropiar el conflicto, llevarlo a la justicia y entregar esa sentencia que permite pacificar la convivencia y lograr una mejor convivencia, valga la redundancia, sin necesidad de llegar a pensar que no hay mejor forma de preservarse del delincuente morboso, del perpetrador permanente o habitualista, que recurriendo a la pena de muerte o escalas penales más rigurosas. La ley están las herramientas para preservarse de quien de manera hasta compulsiva lo viola una y otra vez, demostrando desprecio por la vida, demostrando o desafiando a la justicia de manera permanente. Se está enviando un mensaje muy peligroso. Están dadas las condiciones, reitero, para ofrecer una respuesta a la sociedad sin pedir mano dura, porque esto nos enfrenta a un dilema, civilización y barbarie, y esto importa un prólogo siniestro, o nos enfrenta un prólogo siniestro para la sociedad y la justicia de nuestro tiempo. Mariano, esta idea, yo comparto esta idea de que da la impresión de que hay
digamos, niveles de violencia crecientes, cuantitativa, cualitativamente. Si coincides con esa visión, ¿vos cuál crees que son los principales factores que lo explican? Porque a veces hacemos ciertas reducciones o explicaciones simplistas. Hay quienes dicen, se asocian con demasiada facilidad la delincuencia a la pobreza y por más que cotidianamente vemos que hay grandes delitos que cometen personas que no precisamente son pobres. Pero vos que has trabajado mucho en sectores vulnerables, ¿percibís que hay más violencia y qué lo explica eso? Sí, a veces uno percibe que hay un poco más de violencia. En muchos casos creo que, y sin estigmatizar, pero sí tratando de sustraer el dato de la realidad, me parece que el tema de las adicciones, el consumo problemático en muchos casos tiene que ver con un modo de ejercer violencia que quizás fuera de esa situación no se lo veía y actualmente también porque no se lo vea. Me parece que tiene que ver en algunos casos, y vuelvo a decir, no lo digo estigmatizando, sino observando la problemática e intentando buscar soluciones que respondan a esa problemática. Porque si yo meto preso a un chico que robó bajo los efectos del consumo y porque tiene problemas con el consumo y no está pudiendo dejar eso, y en la cárcel no se toma en cuenta eso y probablemente siga consumiendo igual o peor que lo que consumía en la calle, y lo más probable es que cuando salga no salga realmente en condiciones de reinsertarse. Digo, si no tomamos en serio esa problemática es muy difícil. Creo que esa es una de las problemáticas, ¿no? Yo también insisto hace mucho tiempo con una cuestión que puede parecer traer los pelos, justificativa, pero parece que otra de las cosas que genera mucha violencia es la desigualdad, y mientras más desigualdad social hay, a veces uno percibe que más violencia se genera también, ¿no? Y digo desigualdad porque por ahí uno hablaría de pobreza, pero la pobreza, salvo la miseria que genera hambre y que genera situaciones terribles, la pobreza, entendida más en una superficie un poquito más arriba, si se quiere, en algún punto es relativo, ¿no? Es relativo a lo que hay del otro lado, ¿no? Y si uno ve del otro lado que hay derroche, que hay explotación de los empleados, que hay etcétera, etcétera, ¿no? Que hay acumulación de dinero en paraísos fiscales, mientras acá estamos viendo dónde sacamos un peso para invertir y hacer alguna empresa que funcione, y probablemente eso sí genere mucha violencia, ¿no? Yo tengo la sensación de que la desigualdad genera violencia en muchos casos, ¿no? Ustedes ahí en el barrio donde vos trabajás, ¿tienen la sensación de que el Estado está muy ausente o ven que hay algunos programas al menos que tiendan a subsanar en algo eso? Yo siempre reprocho, yo creo que el Estado tendría que estar mucho más presente, pero bueno, desde hace algunos años como que de alguna u otra manera se viene haciendo presente. No sé si es lo común, no sé si es lo que pasa en otros lados, pero en el barrio la Nación en su momento ha hecho, bueno, intervenciones a través, por ejemplo, esto del CEPLA, construir un edificio para tratamiento y acompañamiento de chicos con esta problemática, pero que además es un edificio que aporta o apuesta a la inclusión de los jóvenes. Bueno, eso desde hace ya como 5 años que se viene desarrollando. Después la municipalidad está haciendo un parque educativo, algunos arreglos también de infraestructura, la provincia está haciendo algunos arreglos de infraestructura vial para que el barrio tenga otra visibilidad, otro tipo de circulación, no sea un apéndice olvidado y oscuro de la ciudad, un basural, sino que, bueno, se están haciendo algunas intervenciones que yo creo que a largo plazo pueden dar algunos frutos. Uno piensa que se podría hacer mucho más y reclama eso, pero bueno, también sería injusto no reconocer lo que sí se está haciendo, que creo que tiene su significado. Vuelvo con una pregunta a usted. Recientemente ha habido un caso, este caso que yo mencionaba, que el policía que intervino fue después recibido, avalado en reiteradas oportunidades por un ministro y recibido por el presidente. ¿Qué visión tiene usted de eso? Digo, de dos cosas. Del hecho en sí, por la información que pueda haber respecto de cómo actuó el policía, y del comportamiento del gobierno de recibirlo y de insistir mucho en reivindicar la acción del policía. En primer lugar, esto forma parte de un fenómeno moderno, actual, el fenómeno de la industrialización de la violencia. ¿Existe la industrialización de la corrupción? Sí. La imagen moderna del Leviatán, de ese monstruo que todo lo devora. Un mal ejemplo. Le estamos dando, desde el gobierno se le está dando un mal ejemplo a la sociedad y un principio sagrado, el de la independencia de poderes. Sin un poder judicial independiente no se puede construir ni derecho
ni esta república ni democracia. Considero que es una intromisión indebida. El Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad de las leyes y hay un Código Penal que el único que está autorizado para interpretarlo y aplicarlo es el juez. El mensaje que se está dando del gobierno, desde el gobierno al Poder Judicial es: queremos un cambio de paradigma, insistimos en un cambio de paradigma, pero lo postulamos desde el gobierno, no desde las autoridades que tienen, desde la cabeza del Poder Judicial, la misión de hacer cumplir la ley como un mandato que se erige con la fuerza de un mandamiento. Caso Chocobar. La ley penal es muy clara, autoriza y exime de responsabilidad penal a toda persona que en medio de una situación de riesgo para la vida propia o de tercero puede reaccionar y exige demanda tres ingredientes. Primero, una agresión ilegítima. Segundo, que no exista provocación. Y tercero, la proporcionalidad en la respuesta. Si usted a un automovilista que le toca bocina en la calle, por más razón que no tenga, baja con un fusil y le dispara, eso no es legítima defensa. Si a usted alguien le pega una cachetada y usted responde disparándole en la cabeza, eso no es legítima defensa ni exceso en la legítima defensa, sino que es un homicidio calificado. En el caso de Chocobar, las imágenes que han recorrido el país a lo largo y a lo ancho exhiben a una persona uniformada, de civil, franco de servicio, que cuando había cesado el riesgo, cuando ya no había necesidad de preservar la vida, cuando no había una situación de amenaza cierta, lo mata por la espalda. Esto está prohibido por la ley. Eso no es legítima defensa ni exceso en la legítima defensa. Es un asesinato. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el tribunal que interpreta las leyes y marca rumbo y deja huella, en el caso Castañeira, en situaciones similares, condenó a la persona que intervino en un hecho así a 15 años de prisión. En Córdoba, donde rige el mismo Código Penal, hay uniformados que están presos por haber asumido una conducta no tan grave como la de Chocobar. Apoyar desde la máxima magistratura posiciones que están enfrentadas a la ley, no solamente importa un mal ejemplo, sino no sé hasta qué punto deben ser evaluadas y juzgadas por la justicia. Es una intromisión grosera, es un desafío al Poder Judicial. Tengo una pregunta. Estas tres condiciones que usted mencionaba, ¿es independiente de que la persona sea un miembro de la Fuerza de Seguridad o sea un ciudadano común? Porque la ministra tuvo algunas afirmaciones respecto que las fuerzas de seguridad tenían que tener, digamos, como un tratamiento distinto. Frente a una situación de riesgo, todos están están autorizados a utilizar los medios al alcance para neutralizar el peligro. El policía es policía a las 24 horas. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba rige una ley 9728, que está reglamentada por el decreto 733. No solamente es un derecho, sino que es una obligación. Hacer cesar los efectos del delito, alejar situaciones de riesgo y defender la vida de una persona que está en situación de peligro. Pero marca pautas y parámetros que van en consonancia con lo que dice la ley fondal, el código de fondo, el código penal. No se puede matar por la espalda. El uso de un arma de fuego, lo dice la ley provincial, se debe realizar de manera excepcional, absolutamente indispensable para hacer cesar los efectos del delito y alejar la situación de riesgo. Si Chocobar, a quien lo digo con todas las letras, honró la cultura de la muerte, mató por la espalda, cuando ya no había riesgo, el hombre estaba en huida, cuando el hecho ya se había consumado, se lo está premiando, es casi como convertirse en un apólogo del delito. Eso aunque le digan que la persona que estaba huyendo acababa de apuñalar y a lo mejor apuñalaba a otro. Sin lugar a dudas, si logramos comprobar desde el punto de vista
de la instrucción de que existe riesgo de que otra persona sea apuñalada, Chocobar debe actuar o cualquier policía para hacer cesar el delito. Los riesgos de ese hecho que está en ciernes, pero no es este el caso. Chocobar mató, se vengó. Es algo así como volver a lo talional. Utilizó el arma para cumplir un fin vindicativo. Ya estaba apuñalado, un hecho aberrante. Este hombre, que entiendo que es un turista, existió una situación de riesgo, pero había cesado. No había necesidad de matarlo. El Código Penal ofrece un abanico de normas que le hubieran permitido enviarlo a prisión con una escala penal muy rigurosa a este delincuente que terminó perdiendo la vida. Mariano, ¿qué impresión tenés del hecho? No desde lo legal, digamos. ¿Qué impresión te ha causado? Y sobre todo la repercusión pública y tanta gente que parece que viera bien que se aplique mano dura, como le llaman. Sí, yo creo que bueno, la cuestión legal está absolutamente explicada. Y en todo caso, por ahí, a veces, vos decías al comienzo que una cosa es lo que pueda sentir la víctima en un determinado momento, e incluso lo que hubiera podido sentir en policía, que después tendrá que ser juzgado, etc. Y otra cosa es que alguien que está absolutamente fuera de eso, condecore, premie o habilite este tipo de cuestiones. Eso sí me parece que es de todo esto, me parece a mí lo más grave, ¿no? Me parece que desde afuera uno tiene que poder tomar distancia, y mucho más si tiene una responsabilidad frente a un Estado, uno tiene que poder tomar distancia y decir esto corresponde o no corresponde, o al menos dejar que sea la justicia que lo dé. Okay. Vamos a ir a un corte para dar el lugar a las personas que permiten, acompañándonos en el programa, que el programa esté todas las semanas con usted, y cuando volvemos vamos a seguir con nuestros dos invitados. Bueno, volvemos con el tema que estábamos conversando con Mariano y con el doctor. Le voy a preguntar, lo mencionó incidentalmente el tema de la pena de muerte, ¿no? Le quería preguntar, yo supongo que hay información para demostrar si la pena de muerte en realidad reduce los niveles de delito o por el contrario a lo mejor los agrava. ¿Cuál es la...? Porque aunque puede parecer increíble, a raíz quizá de los mensajes que se transmiten y demás, hay gente, uno lo ve a veces en los comentarios en las redes sociales, hay gente que sostiene que hace falta la pena de muerte, que parecería una discusión del pretérito, pero me gustaría desde el punto de vista de los hechos, su visión, de si eso, cuál es el efecto que tiene en los países donde hay pena de muerte, qué pasa. Como primera medida, mi posición totalmente en contra de la pena de muerte. De los 194 países que forman parte del globo terráqueo, en 58 países sigue vigente la pena de muerte. Algunos en el Código Penal y en otros en el Código de Justicia Militar. En América, en 5 países sigue vigente la pena de muerte. ¿Y cuál es el resultado? El fanatismo o vanidad que genera en el criminal una fuerza moral casi irresistible, genera muchas veces serenidad y una actitud de heroísmo al momento de conducirse al patíbulo. ¿Y esto qué despierta? Simpatía, admiración de aquellos que no tienen muy en claro de que la ley está para ser respetada, de aquellos que no saben convivir en un mundo civilizado. Concretamente, la mayor rigurosidad de la pena o la aplicación de la pena de muerte, como en algunos estados de Norteamérica, en Afganistán, en Egipto, en Bielorrusia sobre todo, ¿cuál ha sido la consecuencia? Han aumentado los niveles de criminalidad en vez de haber bajado. En Argentina, la sociedad lo pidió, no queremos pena de muerte. Pedro Eugenio Aramburu moría allá por el año 1970, se lo secuestró, un hombre muy querido, no solamente por los militares, sino por la sociedad civil toda, se lo torturó y se lo mató. Se reimplantó la pena de muerte. En el año 1973
tuvo que ser derogada la ley. Se reimplanta en pleno gobierno de facto, donde tenemos que lamentar 30.000 desaparecidos, nuevamente la pena de muerte, en una época donde había desprecio por la vida, en donde muchas personas eran tratadas como desecho tóxico, como excrementos humanos, donde se utilizó hasta la excusa para poner de manifiesto que actuaron de la manera que lo hicieron porque había una guerra y no tenían alternativa. Debió ser derogada en el año 1984, ley 21338. Nunca más. Nadie envió un proyecto en la República Argentina para reimplantar la pena de capital. Muchos dicen que la justicia tiene falencias, claro que sí, pero lo que sí voy a decir que no es como piensan, como una mujer casquivana que va detrás de primero que hace sonar las espuelas. Funciona. Y aunque ande cojeando, rara vez se le escapa el criminal en su carrera. No hace falta llegar al extremo de matar a una persona para hacer justicia, porque podemos cometer una atrocidad. Nuestro régimen penal no es perfecto y en el caso de injustas condenaciones, ¿cómo se repara el daño de una persona que ha sido llevada al patíbulo, que se le aplicó la ley, la inyección letal? No hay más reparación. Habremos matado a un inocente. Existe la imposibilidad de ser dividida, graduada o ponderar la forma en que puede ser distribuida la sanción punitiva. Por ejemplo, en la República Argentina hoy, y estamos hablando de un sistema penal de avanzada a nivel mundial, hay distintas formas de matar. Y el juez tiene autonomía para aplicar la prisión perpetua o una pena de 8 a 20 años de prisión. En el caso de la pena capital es una: aniquilar el bien más preciado, la vida. Mariano, por supuesto, estoy seguro que compartís la visión esta de que la pena de muerte, a mí en realidad me parece una cosa como si tratáramos de ir para atrás en el progreso de la sociedad. Pero te quería preguntar, en tu trabajo cotidiano, vos en el corte usaste una frase que a mí me pareció muy interesante, esto de que la muerte no resuelve, no recuerdo exactamente cómo fue la frase, pero que tiene que ver con lo que decía el doctor. Vos dijiste, la muerte no resuelve. Sí, yo, por un lado, pensando en lo que pasó en diciembre del año pasado, ahí en la parroquia, que murió un chico en una situación terrible, eso está en manos de la justicia. La verdad que es un tema que yo no tengo resuelto y del cual habitualmente prefiero no hablar porque me duele terriblemente. Lo único que puedo decir es que la muerte no resuelve nada, al contrario, es un peso que se lleva hasta el último día de la vida, aunque uno no haya tenido ninguna intervención, pero estaba metido en el medio, ¿no? Yo en ese momento me había puesto muy nervioso, así que realmente no sé qué es lo que pasó, pero ver a una persona muerta en una cosa así, algo que te destroza la vida. Yo no resuelve nada, ¿no? En primer lugar eso, no resuelve nada. Y después, sin tener demasiados datos como los tiene él, la sensación que uno tiene es que al menos algún que otro país que uno sabe que aplica la pena de muerte no se pueden dar el lujo de decir que son los países ni más pacificados ni donde haya menos delitos. Digo, Estados Unidos tiene la pena de muerte y cada 2 por 3 nos desayunamos con alguna matanza, con alguna cosa. La sensación que uno tiene, y yo no soy especialista en el tema ni muchísimo menos, pero es que si me voy a jugar el todo por el todo, si tengo que disparar, disparo, ¿no? O sea, probablemente si uno sabe que robar a alguien sin un arma tiene mucho menos pena que robar con un arma, y aún robar con un arma tiene menos pena que disparar, y aún disparar tiene menos pena que matar a alguien, y bueno, se va a cuidar mucho más. El delito es delito siempre, pero sí, digo, probablemente el delito sea mucho menos violento. Ahora, salvo que sea en una situación que esté fuera de sí, digamos, pero como decíamos al comienzo, pero si uno sabe que por robar un celular me van a linchar en la esquina, me van a matar, o por algo un poquito más grave me van a aplicar la pena de muerte y salgo, mato a morir, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Esa es la sensación que uno tiene. Yo soy muy bestia para decir las cosas, no entiendo mucho del tema, pero me parece que eso no resuelve nada. No resuelve nada en el corazón de la persona que ha sido atacada y no resuelve nada socialmente, al contrario, creo que agrava mucho más la situación, ¿no? Y una cosa que me quedó picando, porque al comienzo, cuando recién empezábamos, mientras me hacías la pregunta, mencionaste algo de que habitualmente se habla de delincuencia en los sectores más humildes.
me parece que también, siempre que se habla de delincuencia, se enfoca a los sectores más humildes, que probablemente es donde vive alguno de los changos que puede ir a arrebatar un celular, y rara vez miramos como sociedad otro tipo de delitos, ¿no? Digo, y la excusa es porque, bueno, pero el que sale con un arma, arrebata el celular, te puede disparar. Yo digo, la evasión impositiva hace que en los hospitales no hayan vendas, que las ambulancias no funcionen, y probablemente muere mucha gente, y es probable que muera mucho más gente por el delito de evasión que por los delitos que habitualmente juzgamos. No estoy diciendo que uno sea bueno y el otro malo, los delitos son delitos. Sería bueno que a todos se los pueda medir con una vara similar. Bueno, doctor Nagy, Mariano, les agradezco mucho. Es un tema complicado, es un tema que todos los días nos enfrentamos con él en los medios. Y yo quiero dejar así, para cerrar, antes de ir al bloque final, mi impresión que muchas veces por reducir las cosas simplificadamente, se dicen cosas que son terribles. Es decir, una persona que dice, bueno, a ese delincuente que hirieron, bueno, puede ser que se muera antes de llegar al hospital. Una cosa que va, digamos, como una especie de alegato en favor de la muerte, que me quedo con la frase de Mariano, que la muerte no resuelve nada. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Vamos al corte.